Esta semana salió la noticia de un supuesto billete de 5.000 pesos que iba a emitir el gobierno nacional argentino. El billete de 5.000 pesos tendría a dos médicos, a Cecilia Grierson y a Ramón Carrillo. A raíz de este también supuesto billete de 5.000 pesos, salió un fuerte ataque hacia Ramón Carrillo. Y para hablar de él estamos en comunicación a través de Zoom con el director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, con Francisco Pestana. Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y bueno, bien, viviendo acá la cuarentena, o mejor dicho, el aislamiento social obligatorio. A mí me gusta más esa palabra, Claro. porque tiene un contenido, o aislamiento comunitario obligatorio, porque somos una comunidad más que una sociedad. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas cuestiones que todavía, terminológicas que modificar. Somos Sí. comunidad, somos como una unión, y eso se está demostrando a partir de, bueno, de la forma en que estamos intentando luchar contra el COVID. Y me decías respecto al billete. Vea, yo vi esa noticia en el billete y obviamente me alegré. Y me alegré por varias razones. Primero, porque uno, a partir de los años y de haber estudiado la vida o parte de la vida de Carrillo como integrante de un proceso histórico muy importante, me parece que Carrillo es un hombre que trascendió las fronteras de la Argentina y que fundó una nueva cosmovisión desde la periferia de la relación entre la salud y la enfermedad. A su acción de gobierno durante los años que estuvo, salvaron innumerables cantidades de vidas humanas. Es muy difícil de ponderar la cantidad, pero realmente, si uno simplemente este, se, se concentra en la lucha que él encaró contra el paludismo, de 200.000 casos al momento de asumir, a casi 30.000 casos en menos de 3 años, la sífilis y otras enfermedades endémicas, más la creación de más de 250 hospitales y centros de atención gratuita para la salud de la gente. Más allá de todas esas cuestiones que tiene que ver, lo que importa de Carrillo fue el paradigma. Carrillo efectivamente viajó a Europa, como todos, gran parte de los científicos de esa época, sobre todo los quienes tenían medalla de oro como él. Por 10 décimas obtuvo la medalla de oro, y a partir de ahí la posibilidad de una beca a Europa para ir a estudiar, bueno, ciertas cuestiones que tenían que ver con su especialidad, que era la neurobiología. En Europa hizo una capacitación con los mejores, tanto alemanes como españoles, y él vuelve en el año 33 aquí. En realidad, cuando el Tercer Reich estaba comenzando, recién Hitler había sido nombrado canciller, con lo cual él no presencia, digamos, de ninguna manera la, 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 lo que se conoce como la consolidación en el poder de Hitler y sus acciones genocidas. Este, Claro, y, esto, perdón, perdón, Pancho, acá lo que hace referencia es porque remarcamos que rápidamente cuando sale esta noticia sale un ataque hacia Ramón Carrillo diciendo que justamente estaba afiliado al nazismo, lo acusaron directamente de nazi. Y él, vos lo que estás remarcando aquí, claro, que él viaja a Europa, pero viaja en los primeros años de la década del 30. claro. Pero aparte, en primer lugar, es tan absurdo. Primero, Carrillo es un afrodescendiente, digamos. ¿Imaginan un afrodescendiente qué rol podía caber en una estructura como el nazi? En primer lugar, ya la estupidez empieza
por ahí. Segundo, para mí, obviamente que merece integrar, digamos, el panteón de los grandes hombres de la Argentina, y que está bien. Yo no sé si es falso o verdadera la noticia de que él iba a estar en un billete, pero si lo estuviera, nada más merecido. Pero la actitud de Abruj, que es una actitud claramente de una persona ignorante, porque, digamos, en primer lugar, él ignora absolutamente la trayectoria de Carrillo, ignora la actividad de Carrillo en Europa, ignora la posterior actividad de Carrillo en la Argentina, ignora además el sistema de relaciones personales de Carrillo, entre ellas su entrañable amistad con Salomón Chichilinsky, que fue un médico que bien era mayor que él, luego forma digamos, integrar parte de su equipo, pero de su núcleo de amistad. De hecho, yo tengo cartas, y muchos que seguimos Carrillo, copias de cartas, donde se da cuenta que Chichilinsky fue uno de los que lo ayudó a él en el peor momento, cuando él estaba exiliado en Belén do Pará, atendiendo casi en el Amazonas, en los lugares más inhóspitos de Brasil, y su mujer trabajando como empleada doméstica. Y Salomón Chichilinsky, que fue amigo de él y amigo de Eva Perón, ahí había una relación muy interesante entre los tres, con lo cual, bueno, esta idea de un Carrillo antisemita, que primero se hizo eco la filial de América Latina de Simón Wiesenthal, de la organización, que es una organización que a mí me parece que persigue fines importantes, que es la persecución de los genocidas de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la actividad de esa organización fue positiva y ha tenido muchos logros. Por eso me asombra que una organización que ha trabajado por la justicia, digamos, se incorpore en un discurso claramente discriminatorio, porque en realidad lo que hace con Carrillo es una discriminación lisa y llana, en cierto sentido. Que a vos te digan hitlerista es un insulto. Claro. Por lo tanto, y están insultando a una persona que aparte no puede defenderse. Con lo cual, esa cuestión ya es un tema que llama la atención de esa organización, que ha cumplido un rol muy importante, yo no lo niego. Lo más significativo y lo más complicado acá es después la intervención de las dos embajadas, tanto de la embajadora israelí en Argentina como el embajador inglés, Kent. ¿Por qué? Porque es una cuestión, primero, de intromisión en los asuntos internos de un país, claramente. No tienen por qué ellos opinar sobre decisiones autónomas de nuestro gobierno. Segundo, porque esas opiniones están sustentadas en información falsa. Y además, porque nosotros, los que venimos estudiando historia hace muchos años, no somos tontos. Si querés te cuento algo. Carrillo viaja a Europa y obviamente tiene una vinculación con los grandes médicos de la época, cuanto menos de 2 o 3 países importantes en sus desarrollos. Pero lo que también está dando cuenta Carrillo allá, que el paradigma de la atención de la salud está concentrado más en la enfermedad que en la salud. Esto quiere decir que la medicina alopática se orientaba básicamente a la producción, a través de procesos químicos, de fármacos para, entre comillas, restaurar los problemas de salud. Y que había mucho dinero a partir de esa producción en masa, es decir, que dentro del desarrollo capitalista
aparece el capitalismo en los laboratorios, y al capitalismo en los laboratorios les conviene vender remedios más que tener una población sana. Carrillo se preocupa muchísimo de eso y vuelve, obviamente, como le pasó a Scalabrini Ortiz también en su viaje a Europa, totalmente azorado de la situación hacia donde se orientaba la salud pública en Europa, como así Scalabrini también lo vivió, y empieza a elucubrar lentamente un paradigma que es totalmente inverso. Acá no hay que atacar la enfermedad, sino las causas que generan la enfermedad. Y por lo tanto, Carrillo construye dentro de lo que es sus aportes al Consejo Nacional de Posguerra y después al Plan Quinquenal, un paradigma que se basa fundamentalmente en la búsqueda de una población sana. Y una población sana no necesita remedios, o necesita mínima cantidad de remedios. Entonces, fíjate una cosa, y es muy típico, una de las cuestiones que le preocupa a él es la falta de dentaduras, sobre todo en los chicos y en los ancianos en el norte del país. Pero él no piensa en contratar más dentistas o poner o impulsar fábricas de dentaduras, sino calcio, leche. ¿Me Claro, entendés? claro, para solucionar el problema. Claro, esa política que va claramente en contra de los intereses farmacéuticos, que además fueron responsables de 1 o 2 golpes de Estado en la Argentina, la industria farmacéutica, hay que acordarse. Esa visión que se produce acá en Argentina, junto con Carrillo y otros grandes, digamos, médicos sanitaristas, claro, afecta directamente los intereses de los productores de alimentos. Carrillo forma con Germinal Rodríguez una dupla. Germinal Rodríguez aparte le aporta a Carrillo, es otro olvidado, Germinal Rodríguez, hay que acordarse, que era un especialista en lo que se conocía en esa época como medicina social y preventiva. La medicina social y preventiva es más barata. Y entonces no es casual que 2 de las embajadas que producen insumos para el laboratorio sean las que están protestando. ¿Por qué? Es muy fácil, porque la Argentina eligió una solución sanitarista al problema del COVID. No, la actitud no sanitarista del COVID es salgan a la calle y después nosotros le damos los remedios que necesitan, o los internamos en los hospitales que necesitan y bueno, mueran una cantidad, pero hay mucho movimiento de guita. Acá es una solución sanitarista y eso es realmente lo que ocurrió. Es decir, a una estupidez de Abruj, una manifestación de la más baja calaña política propia de una persona que me gustaría conocerla para ver si realmente tiene las capacidades intelectuales que dicen que tiene, y el conocimiento también de la historia del país, me asombra. Y bueno, y a partir de esto viene la actitud que también me extraña, de la Simone Weisenthal, y la que no me extraña básicamente es la actitud de los ingleses, ¿no? Que siempre intervienen en nuestro país y van a seguir interviniendo mientras nosotros los dejemos. Sí, mira, discúlpame, justo recuerdo que con quien estamos conversando es con Francisco Pestana, docente de la Universidad Nacional de Lanús, ya que haces mención justamente de Claudio Abruj, y por qué, a qué viene esto que comenta Pancho Pestana, es porque salió con un Twitter y además salió con una publicación en Infobae. En su Twitter se lee, y lo estamos viendo, es la decisión del gobierno que un posible futuro billete tenga la imagen del ministro Carrillo, quien admiraba a Hitler, no nos hace bien, ¿sí? Pancho también mencionaba a las embajadas, tanto británicas como de Israel. Y si podemos ver, ahora voy a tratar de verlo, no me está haciendo el cambio, pero después salió un Twitter de Kent, aquí está,
Marquette, embajador británico, alguien que se saca muchas fotos con famosos, con conocidos. Dice este personaje, recordemos, el representante del país que ocupa 3 millones de kilómetros cuadrados de la República Argentina, ¿sí? Con el país que tenemos un conflicto territorial y el país que nos roba, nos usurpa el Atlántico Sur. Dice el representante de la corona británica. El nazismo fue el mayor mal del siglo XX. Condujo al holocausto, la muerte de millones de inocentes. No debemos conmemorar a nadie que participó en este terrible episodio. ¿Sí? No solo que dice que Carrillo era nazi, sino también, digamos, lo da por hecho que era nazi, y además le da casi como una orden al gobierno argentino. Y después teníamos el tuit de la embajadora de Israel, cuando decimos nunca más, referimos al holocausto. No hace sentido conmemorar a alguien que por lo menos fue un simpatizante con esta ideología, ¿no? Lo dan completamente eh, por nazi a Carrillo, Pancho, y vuelvo a vos y te doy la palabra nuevamente. No, fíjate, Kent, es decir, cualquier historiador más o menos ducho sabe del sistema de relaciones y de simpatía inicial del gobierno inglés con Hitler. En ese momento se lo consideraba Hitler como un futuro, la posible barrera europea contra el nazismo, con lo cual la relación de los, por lo menos de los gobiernos ingleses con el genocida Hitler, porque Hitler, claro que generó un holocausto, pero un holocausto que en parte, digamos, comenzó en cierto sentido con el apoyo inglés para usarlos como barrera contra los rusos, y ni hablar después de las relaciones de Churchill y las cartas con Mussolini, que también muchas de ellas desaparecieron, así como también sus portadores, y esto está también suficientemente probado, o sea que me asombra que el embajador inglés se preocupe tanto por la cuestión del genocida Hitler, cuando, digamos, Inglaterra fue un país que cuanto menos consintió el surgimiento de un personaje nefasto como ese. Y respecto a la embajadora de Israel, bueno, el nunca más es el nunca más argentino. Nosotros, los argentinos, fuimos los que de alguna manera establecimos un paradigma civilizacional respecto al juzgamiento de los genocidas y del terrorismo de Estado. El nunca más es nuestro. Yo recuerdo que Europa no juzgó demasiados responsables de la Shoah o del Holocausto. Fueron pocos los juzgados, bastante pocos, y eso fue negociado. Entonces, en cambio nosotros, en el momento político que pudimos hacerlo, pudimos ofrecer al mundo un paradigma civilizacional de juzgamiento por parte del Estado a los terroristas de Estado, con lo cual le recomendaría a la embajadora de Israel que lea un poco de historia. O sea, me parece que acá, si no hay intereses económicos de por medio, el nivel argumentativo es lamentable, y yo estoy seguro que el gobierno argentino va a tener que pedir las explicaciones a estos dos embajadores, porque realmente si hay una persona que de alguna manera promovió un humanismo en la Argentina, fue Carrillo. Un humanismo enmarcado en la época, es la época digamos, de las dos guerras mundiales, de la segunda, sobre todo, guerra mundial, del surgimiento de los nacionalismos ofensivos europeos. Y nosotros, y Carrillo participa justamente de lo contrario, de un nacionalismo defensivo que protege la vida y la dignidad humana por sobre todas las cuestiones.
y que protege además, y en palabras del mismo Perón, hay que volver a escuchar ahora por suerte, el inicio de la conferencia de Perón, cuando la comunidad organizada en el Congreso de Filosofía, promoviendo a la Argentina como el lugar de convivencia y de existencia armónica y amorosa entre todos los seres humanos, no importa la raza ni la pertenencia. En ese momento se habla de razas, no existen las razas, en realidad, etnias o culturas, pero a mí me da la impresión que hay más mala intención que ignorancia, ¿no? La vida de Carrillo es la vida de un hombre que, digamos, hace un esfuerzo extraordinario por desarrollar su propia carrera. Luego es el que logra comprender que para hacer una política sanitaria se necesita un diagnóstico y encuentra la herramienta precisa, que es justamente los estudios que se hacían a los conscriptos, y eso le dio, a través de un sistema de proyección, una idea general del diagnóstico integral de la salud en la Argentina. Y gracias a eso se pudo focalizar en el país los distintos núcleos de ataque a las enfermedades y a los déficits también, porque no se hablaba solamente de enfermedades, sino a las necesidades y a los derechos que estaban vulnerados y que hacían que la gente contrayera enfermedades, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, yo sinceramente como argentino, me siento profundamente indignado, y creo que somos muchos los que estamos indignados. En primer lugar, porque Carrillo fue un hombre de su época que viajó a Europa, como viajó Perón, que tuvo los contactos que tuvo en esa época, porque si no, a Heidegger y a Hannah Arendt habría que impugnarlos porque tuvieron una relación mientras uno apoyaba el régimen y Hannah criticaba al régimen. Es decir, entrar en ese juego tan estúpido y tan es de lo más ridículo que he escuchado en mi vida, ¿no? O sea, impugnar tanto a uno como el otro, porque bueno, tuvieron que convivir en una historia que ellos mismos no provocaron. La historia nos supera a nosotros. Entonces, me asombra. Lo que no me asombra, y menos aún en una universidad como la nuestra, que construyó todo un departamento, es decir, todo un campo problemático de la salud basado justamente en el tema de la salud comunitaria, que no es otra cosa que es un abordaje, diríamos, ¿cómo te puedo decir? Un abordaje desde el punto de vista sanitarista, integral y social de la salud. A nuestra universidad, en particular, las acusaciones de Abruzzi y de todos los demás nos ofende porque nosotros hemos construido todo un sistema, digamos, de abordaje del campo de la salud en base a una experiencia exitosísima en el mundo y en América Latina, que fue la experiencia de Carrillo. Con lo cual, la indignación que tenemos muchos de los profesores, o la mayoría de los profesores y los estudiantes y los no docentes, con esta gente es tremenda, porque nosotros estamos convencidos que entre la salud y el dinero está la salud, y que el verdadero humanismo pasa por eliminar las causas que originan las enfermedades y no por fabricar productos químicos que a más de supuestamente mejorarnos, posiblemente nos afecten mucho más de lo que prometen reparar. Y todo el mundo sabe el espurio y lamentable y despreciable negocio que se esconde a través de los fármacos. Recordamos que estamos conversando con el director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, Francisco Pestana. Y además un dato importante, Pancho, para quien no conoce a Carrillo, pongámoslo en contexto. Cuando él asume como
como ministro de Salud, era un ministerio que en Argentina no existía, no había. Entonces, no solo para la Argentina la salud pasa a ser una política de Estado, sino que además, como algunas de las menciones que has realizado vos del trabajo que hizo Carrillo, cambió la salud del pueblo argentino en beneficio del pueblo argentino. Digamos, esto es importante destacar. No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda de eso. Y es justamente una de las razones por las cuales, aparte nosotros, el grupo fundacional de la universidad, presidido por Ana, pero por otros grandes compañeros y médicos sanitaristas, claramente definió que nosotros nos orientamos hacia ese modelo de desarrollo de la salud comunitaria. Y aparte, es tan absurdo todo que Abruzzi, digamos, intentan a través de una especie de historia contrafáctica, ¿no? Plantear la cuestión del Carrillo nacionalista. Sí, Carrillo formó parte de un movimiento nacional defensivo. ¿Defensivo contra quién? Bueno, básicamente inicial contra Inglaterra, que según los estudios más importantes de los Irasubusta, de los Dole, de los Torres, de los Scalabrini Ortiz, se había convertido en una especie de metrópoli oculta de nuestro país. Gran parte del trabajo y de la producción de nuestro país se dirigía a Inglaterra, y Inglaterra producía las materias manufacturadas y después las vendía, pero además Inglaterra obtiene los trenes, obtiene la electricidad, obtiene los directorios de los bancos. Es decir, la Argentina de Carrillo era una semicolonia británica. Por lo tanto, hasta el mismo Abruz, que alguna vez habrá leído de historia, supongo, sabe que cuando vos estás viviendo un sistema de opresión por parte de otro Estado, vos buscás aliados, y buscarás los aliados que estén dispuestos a ser aliados tuyos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, Fidel Castro inicia su proceso de revolucionario con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Dónde consigue el grama y los primeros recursos? Porque a Estados Unidos le convenía voltear al dictador que en ese momento gobernaba Cuba, Batista, ¿no? Y este es más viejo que el agujero del mate. Por eso es un ignorante, porque lógicamente, o sea, si vos construís un nacionalismo defensivo, como fue el peronismo, defensivo ¿contra quién? Contra los dos grandes paradigmas triunfantes en la guerra, ¿viste? El capitalismo depredador, que incluía este espantoso sistema de mercantilización de los medicamentos, y el sistema ruso, digamos, que producían en definitiva la insectificación del ser humano. Entonces, se arma un movimiento defensivo que además es proactivo, porque nos defendemos creando, creciendo, industrializando, colocando dignidad en nuestra gente, y uno de los elementos fundamentales es la salud. Todo esto está escrito por Carrillo. Todo está dicho por Carrillo. Carrillo es un hombre que escribió desde la teoría del hospital, varios libros. La verdad que este hombre, Abruz, no me acuerdo qué cargo había tenido en algún momento. ¿Vos te acordás? De derechos, en derechos humanos tuvo. Ah, menos mal, justo el ex secretario de Derechos Humanos, arbitrariamente, ¿no? Comete un acto de lesa discriminación contra una persona muerta que no puede defenderse, contra la familia del mismo Carrillo y contra todos aquellos que de alguna manera admiramos y reivindicamos a Carrillo. O sea, tuvimos un secretario de Derechos Humanos que apela a la más vil discriminación. O
O sea, No, habría inclusive, que ver. inclusive dice que hubo una foto con Hitler en su publicación. Digo, esto lo vi después porque sale el nieto de Carrillo a contestarle a Bruch y le dice, bueno, muestra esa foto, no la vio nadie, digamos, para demostrar que es una infamia contra Carrillo, que le ponen en este lugar de nazi sin ningún tipo de prueba, solamente por ser peronista. Y en realidad es como, entiendo como vos venís remarcando, Pancho, que fue porque fue un movimiento que tocó los intereses británicos, y ahí fue que, como un movimiento nacional que tocó los intereses británicos, listo, se lo cataloga de nazi y no hay más discusión al respecto. Pero aparte porque fuimos neutralistas en la guerra, pero el neutralismo no lo inventó el peronismo. El neutralismo lo inventó, viene de la época de los radicales. Irigoyen fue neutralista en la Primera Guerra Mundial. Es un, o sea, yo sinceramente me da vergüenza que este hombre haya sido funcionario de un gobierno, la verdad. Sí. Nosotros si quiere, porque como toda persona merece cambiar, nosotros podemos ofrecerle a Bruch que venga a la universidad y brindarle una serie de seminarios para que estudie un poco de historia argentina y universal y trate de entender. Pero eso pasa mucho, ¿no? Porque me parece digamos, acá hay porque aparte es grave habiendo sido un funcionario de derechos humanos, donde la discriminación, yo no sé si inclusive contra él no tendría que actuar el INADI, ¿no? Podría algún fiscal escucha esto y se le anima pruebas, porque aparte una foto con Hitler no dice nada primero, porque entonces cada uno va a tener que dar explicaciones por las fotos que se sacó. Yo no creo que esa foto exista, hace muchos años que estudio eh, el peronismo, nunca vi una foto de esas características. Pero la verdad que es realmente, yo diría casi payasesco, ¿no? Y me hago cargo de lo que digo. Sí, y la injerencia de los embajadores, Hay que entender la época. Eh, grandes, sí, y decía sí, Pancho que además la injerencia de los embajadores, también el gobierno argentino va a tener que pedir explicaciones y disculpas de ambos personajes. En especial sería quizás también hasta pedir un poco no sé si sería mucho, pero hasta la expulsión de algunos. Al gobierno argentino también mira, le yo creo cabería, que, sí, digamos, no entiendo mucho, te yo no escucho. entiendo mucho de relaciones internacionales, pero por lo menos un pedido de explicación. Claro. Ahí medio que te estamos perdiendo con Que la por lo señal, menos Pancho. Ahí tienen que está. pedir en la Cancillería, hacer un pedido de explicaciones a los embajadores. Ujú. Lógico. Sí, sí, sí. Y Argentina también va a Pues tener estamos el hablando del derecho, primer. perdón, decía, Argentina va a tener el derecho también a decirle que bueno, que Margaret Thatcher no tenga ningún tipo de homenaje porque asesinó, dio la orden de atacar al crucero General Belgrano, lo cual entendemos es un crimen de guerra. Entonces Argentina tendría el derecho también a pedir eso. Un Eh, crimen de guerra. sí, Sí, por supuesto. Estamos hablando, yo creo que todo esto está muy rodeado de un gran marco de hipocresía, porque en realidad, vuelvo a insistirte, lo que se esconde acá no es si Carrillo o no Carrillo, realmente a un pobre descendiente de un gran descendiente, pobre en el sentido de que murió en la pobreza, pero un descendiente este, de afroamericanos, terminaron convertirlo en un partidario del Tercer Reich, y cómplice del holocausto en mi vida. Pero a mí me resulta increíble ya estar participando de una entrevista de este tipo, porque no me guste, al contrario, yo te agradezco porque es extraordinario lo que vos estás haciendo. Pero realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, este, el tenor de la acusación contra Ramón Carrillo no tiene ningún tipo ¿cómo te podría decir?, de razonabilidad, salvo que es la que nosotros sabemos.
que están preparando o empezando a preparar, no aceptan que un... Imagínate vos si termina la pandemia y Argentina resulta que con una política sanitaria inspirada en Carrillo es la que tuvo menor contagio y menores muertes. Es una vergüenza para Inglaterra, donde se está muriendo gente digamos, en las calles, ¿no? Es una vergüenza. No, pero no, acá lo que hay que preparar es la pospandemia para vender miles de remedios. Acordate lo que te digo. Van a decir, sí, terminó la pandemia, pero usted se tiene que dar la vacuna tal, después se va a tener que hacer el tratamiento tal, sus hijos van a tener que hacer tal cosa, la pastillita tal. Acordate, están preparando eso. Y para eso Carrillo es molesto y la política de nuestro gobierno es molesta. Pancho, para finalizar, contanos cómo ese golpe de Estado del 55 derroca al peronismo. Bueno, la tragedia que corre a partir de ahí en la historia de nuestro país la conocemos, pero ¿qué es la vida de Carrillo a partir de ese momento? La vida de Carrillo es tremenda, porque Carrillo, yo no sé si lo expliqué, pero Carrillo cae en desgracia cuando asume Desaire. Desaire es un tipo más vinculado al paradigma farmacéutico, digamos. Claro. Entonces lo desplaza Carrillo, Perón le crea, no me acuerdo, era una división, un departamento más vinculado a la cuestión de investigación, Carrillo intenta ponerlo en marcha, no puede, por falta de presupuesto, y después Perón lo comisiona, sí, estoy seguro casi a los Estados Unidos y más precisamente a New York. Y allí lo agarra el golpe de Estado, con lo cual él termina agarrando un trabajo de médico en una zona inhóspita en Belén do Pará, en el olvidado de Belén, por eso se llama, en Brasil, con su mujer, bueno, trabajando de doméstica, él con la enfermedad muy resquebrajada, porque entre otras cosas, Salmón Chichilinsky, entre otras cosas que hablan de su amistad, él le salvó la vida a Carrillo porque él tenía un problema de hipertensión, yo no soy médico, pero problema grave de hipertensión, así que el mismo Salomón, un personaje muy querible para el peronismo, nosotros hay muchos personajes queribles, pero esto es uno de los más queribles y más olvidados, porque aparte participó de la Peña de Vaperón, hizo poesía, era un tipo extraordinario, lo terminó ayudando económicamente para que pueda sobrevivir, porque él tuvo momentos donde también tuvo problemas allá en Brasil para poder trabajar, hasta que descubren realmente quién era. Y Eh, ahí ya muere en el exilio, desgraciadamente. Recuerdo, y para cerrar y agradecer todo este tiempo, hablamos con el director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, Francisco Pestana. Pancho, ¿querés cerrar con algo? Todo tuyo. No, yo creo que cerrar primero, yo quiero agradecer públicamente el laburo que ustedes hacen, Malvinas Causa Central. Gracias. Los escucho cuando puedo, pero sé quiénes van. Conozco muchos de los veteranos que han pasado por ahí, muchos de los veteranos que han pasado por ahí, y muchos de las personas que trabajan y que reflexionan sobre la cuestión Malvinas, que es vital. El trabajo que ustedes hacen es vital para el mandato que nos dejaron Oliva y todos los que nos formaron, ¿no? Y Fermín, en la cuestión malvinera. Y segundo, una reflexión ya con respecto a Carrillo, terminemos con la hipocresía de la discriminación indiscriminada contra digamos, referentes del peronismo por el solo hecho de serlo, ¿no? Porque también sobre Carrillo, aparte, recae que fue peronista, claramente peronista y claramente comprometido con la doctrina, con la comunidad organizada, con el modelo de doctrina
y de filosofía. Entonces, terminemos con esto, y yo les pido a los del Centro Weizenthal que sigan haciendo el trabajo que han hecho y que lo han hecho muy bien, y que toda la humanidad festeja, porque el Holocausto ha sido una de los episodios más espantosos por los cuales ha atravesado la humanidad. Pero no se dediquen a prenderse de este tipo de juegos, seguramente impulsados por gente que lamentablemente, bueno, tiene serias limitaciones intelectuales o tal vez actitudes políticas arteras y vergonzosas que solamente pueden exteriorizarse a partir de la difamación de las personas, y sobre todo las buenas personas como Ramón Carrillo, y talentosas además, ¿no? Porque no vamos a comparar a este señor Abruz, que no sé ni quién es, con Carrillo, ¿no? O sea, estamos hablando de... Bueno, ¿no? Así que bueno, y muchísimas gracias. Sigan haciendo el laburo malvinero, que es vital, porque también el hecho de que hayan primero tratados a nuestros héroes de loquitos y después de chiquitos, de tontitos, es un acto de lesa discriminación. Y eso es más grave porque ha partido no solamente de un muchacho que circunstancialmente fue ministro o secretario, no sé, sino de gran parte de un sector importante de la intelectualidad argentina que no comprende también la historia, ¿no? Francisco Pestana pasó por Malvinas Causa Central. Pancho, muchísimas gracias, ¿eh? Maestro querido, un gustazo en verte. Igualmente, docente de la universidad. No. Docente de la Universidad Nacional de Lanús y referente de pensamiento nacional latinoamericano, ha pasado por Malvinas Causa Central.